Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal donde se analizan, comentan las noticias y acontecimientos de carácter económico, financiero y también de negocios del país y del mundo. El día de hoy es un día especial porque hoy iniciamos una serie de videos de carácter educativo donde vamos a analizar la definición, la naturaleza, los alcances de las distintas variables y fenómenos que muchas veces escuchamos en los medios de comunicación, ¿no? Pero que al no ser explicados, porque no es su función en detalle, eh, pues no permiten una comprensión cabal, ¿no? Y la información y el conocimiento es poder. Entonces, el objetivo de estos videos es que ustedes conozcan con mediana profundidad las características y el alcance de estas variables a efecto de que ustedes se puedan formar una opinión, ¿no? Una opinión propia. Pues bien, y vamos a empezar con la que viene a ser algo así como rey de las variables económicas, porque es la que más se menciona y mucho más en esta coyuntura, ¿no? En este año 2020. eh, y me estoy refiriendo, para ir directo al tema, al Producto Bruto Interno, ¿no? Se menciona que el PBI va a caer este año en un 12%, 15%, 30%, etcétera. Pues bien, entonces vayamos a explicar qué cosa es el PBI y cuáles son sus limitaciones. Permítame compartir pantalla. Tenemos aquí entonces, vamos a agrandarlo. Bien, ¿qué es el, ¿qué es el PBI? Bueno, la definición más aceptada y más difundida es que el Producto Bruto Interno es el valor de los productos y servicios producidos en un país durante un año, ¿no? Claro, es decir, en primer lugar, es un concepto flujo. ¿Qué significa concepto flujo? Que está referido a un periodo de tiempo, que tiene un inicio y que tiene un final, ¿no? Es el conjunto de bienes producidos en un año, ¿no? O sea, del 1 de enero al 31 de diciembre. Hago esta aclaración porque hay otras variables que se conocen como variables stock, ¿no? Que es una fotografía en un punto del tiempo. Para ponerlo en claro con un ejemplo, en las finanzas empresariales, por ejemplo, el balance es un concepto stock, porque está referido a un punto. Es el balance de la compañía al 31 de diciembre, al 31 de marzo. Es decir, reflejan cuál es la situación de la compañía a esa fecha. Al día siguiente pueden haber variado las cuentas del balance, porque si se sacó dinero de caja para poder pagar a proveedores, entonces ya cambió el balance. Ya la caja no es la misma caja del día anterior, etcétera, ¿no? Ese es un concepto stock. El concepto flujo es el estado de pérdidas y ganancias, por ejemplo, ¿no? Porque la compañía dice, mi estado de pérdidas y ganancias del 1 de enero al 31 de diciembre, o sea, en el año ha sido esto. Los ingresos han sido esto, los gastos han sido esto, la utilidad es tanto, ¿no? Bueno, por eso decimos nosotros que el Producto Bruto Interno es un concepto flujo. ¿Por qué? Porque mide lo que se ha producido en el país en el lapso de un año. También se puede referir a un periodo menor, en un trimestre, que son, digamos, los periodos más utilizados. El PBI trimestral y el PBI anual, ¿sí? Pues bien, un elemento que hay que tener en cuenta cuando se habla del PBI es la doble contabilización, ¿sí? Porque en el país se producen llantas, por ejemplo, y se producen autos, se produce trigo y se produce panes, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, se puede caer en la doble contabilización si consideramos el valor de las llantas y el valor del auto, pero el valor de la llanta ya está contenido dentro del auto. Entonces, solamente se toman los bienes finales, porque en esos bienes finales están considerados ya los valores, los bienes intermedios, ¿sí? Otro, otro aspecto que es importante señalar es que en la medición del PBI no importa la nacionalidad de los productores. ¿Esto qué significa? Significa que lo que se toma en cuenta es lo que se produce al interior de un país, ¿no? Dentro de su ámbito geográfico, sin tener en cuenta si lo que lo están produciendo o si las empresas que están produciendo son empresas peruanas o chilenas o norteamericanas o chinas o de cualquier nacionalidad. No, no se toma en cuenta la nacionalidad. Es lo que se produce independientemente de quién la produce, ¿no? De la nacionalidad de quién la produce.
Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta cuando se habla del PBI es el PBI nominal y el PBI real. ¿Mm? Sí, porque el PBI nominal es aquel que se mide con los precios vigentes en cada año, ¿no? Mientras que el PBI real justamente lo que trata es de evitar el factor precio, ¿no? Que puede ser producida por la inflación. Pongámoslo con un ejemplo. Vamos a suponer que en el año 1 el PBI del Perú, o sea, la suma de todos los bienes multiplicado por sus respectivos precios, es 1.000.000, ¿sí? Y en el año 2 eh, también todos los bienes multiplicados, pero por los precios del año 2 en el cual puede haber habido una inflación, ¿no? Que los precios hayan subido 20%, entonces da lugar un PBI 20% mayor. Sin embargo, sin embargo, ese mayor PBI ha sido producido simplemente por el efecto del precio, por la variación del precio, más no por la cantidad de bienes reales, ¿no? Entonces lo que se hace es que se mide el PBI de una serie de años, pero con los precios del año base, ¿no? De tal manera que se elimina el factor precio. Y ese PBI calculado de esa manera es el PBI real. Y el PBI nominal es el que toma en cuenta el precio de cada año, ¿no? Y que por lo tanto puede estar sujeto al efecto de inflación. Entonces, cuando se toma una serie, es bueno siempre tomar el PBI real, ¿no? O se toma siempre el PBI real. Pues bien, otro elemento importante, ¿no? Que ustedes habrán escuchado mucho es el PBI per cápita. Y el PBI per cápita no es otra cosa que el resultado de dividir el PBI total sobre la población total. En otras palabras, cuánto del PBI, cuánto de la producción total le correspondería a cada peruano en este caso, ¿no? O a cada norteamericano si estamos en el caso de Estados Unidos. ¿Mm? Pues bien, como ustedes podrán prever, este es un concepto bastante polémico, ¿no? Porque, porque da la falsa sensación de que se está dividiendo toda la producción en el número de habitantes y por lo tanto que habría una distribución igualitaria, lo cual no es cierto, lógicamente, ¿no? Entonces, no toma en cuenta la distribución desigual que hay en la economía. Pero por lo menos da una idea y se utiliza mucho, sobre todo para ver la evolución de la economía, pero especialmente para hacer las comparaciones, ¿no? Porque cómo poder comparar el PBI del Perú con el PBI de Brasil, que es un país no solo más grande, sino que tiene más habitantes, ¿no? O de repente el PBI de Perú con el de Chile. Pueden ser similares, de hecho son similares en cuanto a términos globales, en cuanto a PBI, pero Chile tiene casi la mitad de la población, tiene aproximadamente la mitad de la población de Perú. Entonces, el PBI per cápita, lógicamente, que permite de alguna manera disminuir esas diferencias, ¿no? Y reflejar con mayor claridad. Pues bien, esos son básicamente los principales aspectos que habría que considerar cuando se habla del PBI. Otro aspecto importante es cómo se mide el PBI. Hay diversas formas, ¿sí? Eh, Sumando el PBI de cada sector, el sector agricultura, más sector construcción, más sector industria, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a mí particularmente el que más me gusta, ¿no? O el que más se usa también es el PBI medido por el tipo de gasto, por el gasto, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos permite ver cuál es la participación de los agentes económicos. En una economía cerrada, ¿no? Los agentes económicos son las familias, las empresas y el Estado, ¿no? Esos son los agentes económicos. Y en una economía abierta hay que incluir las exportaciones y las importaciones. Pues bien, el PBI medido por el gasto es la suma justamente del gasto de las familias que están reflejados en la C, ¿no? Que están reflejadas en esta C, que es el consumo, más el gasto de las empresas, que está reflejado en la I, que es la inversión, más el gasto del Estado, que es el G, más el saldo neto de las exportaciones menos las importaciones, ¿no? O sea, las exportaciones netas. Pues bien, aprovechemos, por ejemplo, esta fórmula con la cual se mide el PBI para reflexionar un poco sobre lo que está pasando ahora en el 2020, ¿no? Se dice, por ejemplo, que el PBI va a caer en un 15%, 20%. ¿Por qué se dice eso? Porque, ¿qué está pasando con el consumo en el 2020?
¿Qué va a pasar con el consumo? ¿El consumo va a crecer? No. ¿El consumo se va a mantener? No. ¿El consumo va a decrecer? Va a decrecer necesariamente. ¿Por qué? Porque por los despidos, por la crisis, etcétera, ¿verdad? Entonces, por la crisis de las pequeñas empresas, etcétera. Ha bajado sustancialmente la capacidad de compra de los peruanos. Entonces, el consumo, el gasto de los peruanos, esto va a caer, va a disminuir. ¿Qué pasa con la inversión? También está pasando lo mismo, la inversión va a caer. ¿Qué va a pasar con las exportaciones? Nosotros exportamos a la China, exportamos a Estados Unidos, pero esos países también están en contracción, ¿no? O sea, este es un problema mundial. Entonces también van a caer. Por lo tanto, el único que se mantiene, digamos, y que podía contrarrestar toda esta caída es el gasto público, o sea, el gasto del Estado, ¿no? Entonces, es por eso que, como hemos podido apreciar, el Estado está tomando un papel importante, un papel protagónico, ¿no? Está dando los bonos para tratar de aumentar el consumo de las familias, está dando los préstamos para tratar de mantener, digamos, algunos niveles de funcionamiento del sector privado, ¿no? Y bueno, las exportaciones, ese es otro tema un poco más complicado, ¿no? Pero, pero como ustedes ven, en esta fórmula se puede apreciar el comportamiento de los agentes económicos, ¿no? Y también, de alguna manera, es lo que yo más utilizo para predecir qué va a pasar en este o los próximos años, ¿no? Pues en este 2020 las cosas están bastante claras. Bien, amigos, eso es básicamente lo que habría que tener en cuenta. Hemos revisado los principales aspectos. No nos vamos a meter en más cuestiones técnicas. La idea es que más o menos tengan una idea cada vez que se habla del PBI, ¿no? Ahora bien, cuando se habla de la tasa de crecimiento del PBI, es porque si el PBI en el año 1 ha sido, por ejemplo, 100 y en el año 2 es 105, significa que ha sido 5% mayor que el anterior. Entonces se dice el PBI ha crecido en el año tal 5%, ¿no? O sea, mide la variación de un año del PBI respecto al año anterior, ¿no? Bueno, cuando decimos que el PBI va a caer en el 2020, vamos a suponer 15%, eso significa que el PBI era como 100 en el año 2019 y que en el 2020 va a caer, o sea, va a ser como 85, ¿sí? Entonces, siempre se mide, siempre la famosa tasa de crecimiento del PBI, lo que nos dice es cuánto ha variado el PBI de ese año con respecto al año anterior. Pues bien, ¿qué otros temas? Hagamos un análisis comparativo de los países. Aquí le muestro algunos datos del PBI de algunos países, ¿no? Están los 10 primeros países y después he incluido otros países latinoamericanos, ¿no? Para fines de comparación. ¿Qué nos dice este cuadro? Fíjense ustedes, es un cuadro del año 2019, ¿no? Y está dado en millones de dólares. El PBI la fuente es el Fondo Monetario Internacional. Bien, nos dice que el PBI que el país más grande, ¿no? De hecho, es Estados Unidos, cuyo PBI alcanza a 21 billones, con B, billones de dólares, ¿no? Pues bien, para que se den una idea de cuán importante es la economía de Estados Unidos en el mundo, debo decirles que el PIB mundial, el PIB de todo el mundo, está por encima de los 80 millones, 80 billones, billones. En consecuencia, Estados Unidos con esos 21 billones es más o menos la cuarta parte de el PIB mundial. La cuarta parte, solamente Estados Unidos. Definitivamente lo que pasa en Estados Unidos, pues se refleja, ¿no es cierto?, impacta sobre el resto del mundo por la magnitud, ¿no? El segundo país, ya todos sabemos, es China. No siempre fue así. China en algún momento estuvo debajo de los 10 países, no aparecía ni en el ranking de los 10 tops, ¿no? Pero bueno, ahora China, en el 2019, el PIB alcanzaba los 14 billones, ¿sí? En el tercer lugar está Japón,
Japón durante mucho tiempo fue la segunda potencia hegemónica, ¿no? Después de Estados Unidos, pero ahora ha quedado relegado a un tercer lugar y lejos, con 5 billones. Después tenemos el país más fuerte de la Unión Europea, que es Alemania, ¿no? Con cerca de 4 billones. Luego le sigue la India, un país enorme, ¿no? Un país que he tenido oportunidad de conocer y que realmente, bueno, es otro mundo, ¿no? Pero es la quinta economía mundial por tamaño de economía, ¿sí? Con 2 billones, con 3 billones prácticamente, ¿no? Luego, Reino Unido, Inglaterra, o sea, que fue en su tiempo, ¿no? Antes de Estados Unidos fue la potencia hegemónica, ¿sí? Así como Estados Unidos es hoy la potencia hegemónica, pues antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en el siglo pasado, Inglaterra y concretamente Reino Unido era la potencia hegemónica, ¿no? Ahora está en un sexto lugar. Luego tenemos a Francia con 2 billones 700 mil, Italia con 2 billones y en el octavo lugar, ¿no? Aparece, perdón, octavo, en el noveno lugar aparece un país latinoamericano, Brasil, ¿no? El gigante Brasil, con cerca de 2 billones prácticamente de dólares de PBI. Luego sigue Canadá y aparece un país que es todo un caso, ¿no? Que es Singapur. He tenido la oportunidad de estar en Singapur y realmente es uno de los países, es el país más moderno que uno puede visitar, ¿no? Lo curioso es de que Singapur está con 372.000 dólares de PBI, que es mayor al que tiene Colombia, que es mayor al de Chile, que es mayor al de Perú, ¿no? Pero, ¿cuál es el tamaño de Singapur? El tamaño de Singapur, yo he tratado de compararlo, no es del tamaño del departamento de Lima, he buscado el departamento más pequeño, Tumbes, tampoco es del tamaño del departamento de Tumbes, he buscado una provincia de Lima, tampoco es una provincia de Lima, en realidad Singapur es una ciudad-estado, ¿no? Entonces, lo que he llegado a la conclusión es que el distrito más grande, más extenso de Lima es Caraballo. Bueno, Singapur ocupa un territorio equivalente a 2 Caraballos. Sí, nada más que eso. Eso es Singapur. Y sin embargo, tiene un PBI mayor que el de Colombia, el de Chile y el de Perú. ¿Sí? No, es realmente impresionante lo de Singapur, ¿no? Y la forma como se han desarrollado en los últimos años. Ahora, si son felices o no son felices, ese ya es otra cosa, ¿no? Sobre eso podemos hablar en otro momento. Bueno, esto es lo que puedo decir, esto es lo que nos muestra estos datos, ¿no? Veamos ahora otra cifra que puede ser interesante. Bueno, iba a mostrarles el PBI per cápita, ¿no? Que precisamente trata de, pues bien, aquí lo tengo. Pensé que no había estado. Esto lo que nos muestra es el PBI, no es de alguno, es el PBI per cápita de algunos países para el año 2019. También la base es el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ahora sí, el primer lugar ya no lo ocupa Estados Unidos. El primer lugar lo ocupa Qatar, ¿no? País donde se va a hacer el mundial, el próximo mundial, con 128.000 dólares de PBI per cápita. Lógico, es un país petrolero, ¿no? Además de desértico y con poca población. Por lo tanto, el PIB per cápita es mayor, ¿no? El segundo país también es un país pequeñísimo, Luxemburgo. También he tenido la oportunidad de conocerlo y es un país realmente próspero, ¿no? Se ve como si todos fueran de clase media, media alta prácticamente, ¿no? Un estilo de vida muy alto, ¿sí? Me impresionó mucho las casatas de, de las camatas de Luxemburgo, una especie de túneles, ¿no? Bueno, tiene 122.000 dólares de PBI per cápita, ¿no? Luego tenemos a Singapur.
tal como mencionamos, un país pequeño, ¿no? También con una población regular, son $98,000. Luego Irlanda, bueno, otro país pequeño, Brunei. Luego sigue Noruega, un país nórdico. Luego un país petrolero, los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Luego otro país petrolero, Kuwait. Bueno, no es extraño que los países petroleros estén ocupando los primeros rankings debido a que tienen una riqueza que hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, no se sabe si en el futuro lo será, pero que hasta ahora pues da gran valor, ¿no? A la producción, pero con poca gente. Kuwait, en el 9º está Suiza y en el 10º lugar recién aparece Estados Unidos con $62,000 de PBI per cápita, ¿no? Luego he colocado 3 países latinoamericanos solamente con fines de comparación, ¿no? Aparece Chile. Chile y Perú más o menos tienen un PBI per cápita parecido, ¿sí? Sin embargo, Chile y Perú tienen un PBI total más o menos parecido, pero cuando vemos su PBI per cápita, vemos que de Chile es de $25,000, que es casi al doble de Perú, que está en $13,000, ¿no? De acuerdo a estos datos del Fondo Monetario Internacional. Y solo para que se tengan una idea, hemos puesto el de Bolivia, que es de $7,900. Bien, amigos, esto es lo que quería mostrarles, ¿no? Sobre los aspectos conceptuales eh, del, de esta variable, del Producto Bruto Interno, y algunos cuadros que nos dan una idea de magnitudes. Pues bien, ahora quisiera a continuación mostrarles cómo ha ido evolucionando el PBI a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, para eso vamos a salir de este lugar para poder, vamos a volver a compartir pantalla y vamos a mostrar este video, que es un video interactivo, ¿no? Que nos muestra el PIB mundial por país. Fíjese, nos va a mostrar cómo ha ido evolucionando desde la década de los 60 hasta el presente, ¿no? En la década de los 60, estamos hablando pues casi 15 años después de la posguerra, ¿no? El país dominante en el mundo, ¿no? Y de lejos era Estados Unidos. Fíjese el PIB de Estados Unidos comparado con el PIB del segundo país. El segundo país era el Reino Unido, país que había sido el país hegemónico antes de Estados Unidos, ¿no? Pero fíjese la diferencia, ¿no? En el tercer lugar estaba Francia, en el cuarto aparecía Japón, ¿sí? Japón también ya rumbo, en los 60 rumbo al milagro económico, al milagro japonés. Se llama milagro japonés o milagro chino, ¿no? Cuando una economía crece a una tasa de 2 dígitos, cuando el PIB crece a una tasa de 2 dígitos por un periodo, digamos, consecutivo de años, ¿no? Eso es lo que pasó con Japón en la década, vamos a verlo, ¿no? En la década de los 60, los 70, y lo que pasó con China en este siglo, en el año, especialmente después del 2010, ¿no? Pero bueno, tenemos a Japón que en los 60, a inicios de los 60 estaba en cuarto lugar. Aquí ya aparecía China, ¿sí? Ya estaba haciendo su aparición. Italia, Canadá, India, Australia. Pues bien, veamos cómo evoluciona a lo largo de los años, ¿sí? Bueno, ustedes pueden ver que en la década de los 60 Estados Unidos se permanece en su lugar, una potencia hegemónica, pero se van dando cambios. Ya para fines del 60 el Japón ocupa el segundo lugar, desplazado por Alemania, luego Japón ocupa el segundo lugar y ya no lo va a dejar, ¿sí? Mientras que se van dando cambios en los demás lugares, ¿no? Japón sigue el crecimiento en los 80s, ¿sí? Ya se afianza en su segundo lugar, ¿no? Y crece, pareciera que son los mejores años de Japón, pareciera que va a alcanzar a Estados Unidos, pero luego va a retroceder
Y por los años 93, China va haciendo su aparición, ¿no? Aquí aparece China, luego se cae, se caerá, ¿no? Y en el año 2000, ya empieza a tener un papel protagónico China. Fíjese, 2001, ¿no? Desplazó ya a Italia, luego la China va a desplazar a Francia, ¿sí? Ya lo hizo, ¿no? Ya se afianzó y inmediatamente reemplaza a Reino Unido, luego a Alemania, se ubica en el tercer lugar y luego desplaza a Japón por el 2010. Y a partir del 2010 empieza el milagro chino, ¿no? Empieza ese crecimiento de 2 dígitos, ¿no? Y pareciera que fuera a la casa de los Estados Unidos, ¿no? Este gráfico llega hasta el 2017 y lo paramos aquí, ¿no? El 2017. En el 2017 tenemos a Estados Unidos con 19 billones, ¿no? Tenemos a China con 12 billones. Bueno, casi se han mantenido las proporciones porque hemos visto en el cuadro anterior que Estados Unidos está por los 21 billones y China por los 14. Y la estructura se mantiene, ¿no? En tercer lugar se mantiene Japón, quien se quedó estancado prácticamente, ¿no? En el siglo, del 2000 para adelante, ¿no? Luego de haber tenido el milagro japonés. Y luego tenemos Alemania en el cuarto lugar, quinto lugar para Reino Unido, sexto para la India, séptimo para Francia, octavo Brasil, el gigante sudamericano, luego Italia y Canadá completa este cuadro de los 10 países más grandes del mundo, ¿no? Pues bien, amigos, han podido ustedes visualizar cómo que se ha dado en los movimientos del PBI a lo largo de prácticamente 60 años, ¿no? Desde 1960 hasta el 2017, ¿no? Pero que lo podemos hacer extensivo para hasta el 2019. ¿Qué pasará más adelante? ¿Qué pasará del 2020 en los próximos 5 años? Pues me gustaría que lo comenten, ¿no? Que lo comentaran. ¿Qué piensa usted sobre qué va a pasar con la evolución de la China? Si Estados Unidos se va a mantener en ese primer lugar, ¿no? ¿Y qué otros países podrían dar la sorpresa, ¿no? ¿Qué piensa usted, por ejemplo, sobre la India, ¿no? O sobre Brasil, en fin. Bien, amigos, eso es todo. Antes de finalizar, quiero solicitarles, ¿no? Quiero recordarles a los que por primera vez entran al canal que no olviden de suscribirse para que puedan recibir notificaciones, de modo que puedan estar al tanto de los diversos temas que vamos a tratar en el futuro, ¿no? Y si les pareció interesante, pues, compártanlo, ¿no? Es necesario que la educación económica y financiera llegue al mayor número de personas, no para orientarlos en cuál o determinada posición, porque no es el objetivo de estos videos, sino básicamente educación, ¿no? Porque la educación da poder, la educación es la mejor forma de evitar la manipulación. Bien, amigos, eso es todo por el momento, ¿no? Les agradezco vuestra participación en este día y nos vemos en el próximo video donde estaremos tocando otro tema de gran importancia. Bien, nos vemos. Hasta la vista y sean felices.